¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estoy de regreso en la segunda temporada de 30 minutos con un regreso que estuvo un poco accidentado hace algunos meses, pero pues ya estoy aquí de nuevo con compañía. Y estoy precisamente con una gran compañía, con la fisioterapeuta Miriam Guzmán. Miriam, ¿cómo estás? Fisioterapeuta pulmonar, y bueno, actualmente cursando también osteopatía. Pues esa dijiste la palabra clave, pulmonar. Te conocí, Miriam, porque tuve una situación que me llevó a mi salud en un estado crítico en noviembre, un accidente, y dentro de las indicaciones que me dieron los médicos fue asistir a fisioterapia del pulmón. Cuéntanos, por favor, para empezar a recordar un poco las clases de anatomía, ¿qué es el pulmón, Miriam? Pues el pulmón es un tipo de tejido conectivo que su principal función es el intercambio gaseoso entre lo que entra por nuestra cavidad nasal, oral, se va por toda tráquea, se va hacia los pulmones. Hay algunas otras estructuras más específicas, pero lo realmente importante es que hay un intercambio de sustancias dentro de lo que entra de la nariz hacia la sangre. Esta permeabilidad que tiene el pulmón para intercambiar sustancias y que nuestra sangre lleve bien el oxígeno hacia todo el cuerpo. Nuestro cuerpo y todas nuestras células funcionan con oxígeno. De ahí la importancia de que el pulmón se ejercite y funcione correctamente, porque todas nuestras células de todo el cuerpo funcionan con el oxígeno. Entonces, el pulmón es justa esa estructura que permite el intercambio entre lo que hay en el aire hacia la membrana, y de ahí se va por todo el torrente sanguíneo para que el corazón lo lleve hacia todo el cuerpo. Solo las personas que tuvimos un accidente en el que se dañó, no, se comprometió el pulmón, ¿tenemos que ejercitar el pulmón? ¿O podría ser cualquier persona? Un fumador, un niño, un cantante. Eh, Esa es muy buena pregunta. La verdad es que generalmente todos acudimos nada más a consulta cuando ya tenemos algún problema severo, Sí. pero no. La terapia pulmonar es para todos, incluso una persona sana debería de tener una buena capacidad respiratoria y unas buenas técnicas para mantener su función pulmonar lo más posible. Desde niños, cantantes, deportistas, los deportistas deberían de estar ejercitando bastante toda esta parte pulmonar para que puedan hacer sus actividades bien y eficientemente y que duren también. Bueno, fumadores obviamente en algún lapso del tiempo van a tener problemas restrictivos a nivel pulmonar y estructural, entonces también les podría ayudar eh, para que haya lo menos daño posible. Obviamente con todos estos problemas de COVID que se vinieron actualmente, influenza, todos deberíamos de tener un buen fortalecimiento de nuestro sistema pulmonar, y no solo del pulmonar, sino de todas las estructuras que acompañan a los pulmones, que son muy importantes para que ejerzan su función en conjunto de manera eficiente. Miriam, si difícilmente vamos al fisioterapeuta por Sí. desconocimiento o solamente cuando ocurre un accidente, también difícilmente conocemos técnicas de respiración, ¿eh? Yo estuve en la sala de espera de uno de los hospitales y una de las personas que estaba ahí tenía dificultades respiratorias porque su tanque portátil, algo le ocurrió, no lo llevaba ese día Ujú. y estoy seguro por como la veía que no sabía respirar, aparte de que tenía la deficiencia pero que no sabía respirar. Esas técnicas que son, nos vas a mostrar una de ellas, dos de ellas, las podría hacer cualquier persona. Lo que yo aprendí, por ejemplo, la respiración diafragmática. Sí, obviamente cada patología es muy diferente. Ah, Hay diferentes circunstancias en las que sí ocupamos otros mecanismos. La de base es la diafragmática. Hay muchas otras respiraciones, pero la diafragmática, su especial función es activar justamente al diafragma, porque el diafragma es un músculo muy importante que casi ni le damos atención, y es el que mueve todo: vísceras, pulmones, el que mantiene todos los nervios eh,
en funcionamiento óptimo, y que casi no le damos en realidad ningún peso a ese músculo. Entonces sí, la diafragmática es de los principales mecanismos y ejercicios que sí podemos utilizar en la mayoría de la población. Acabas de comentar un punto muy importante. No todos vamos a fisioterapia, y mucho menos fisioterapia pulmonar, pero sí es importante señalar que, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, todos nacemos, si han visto a un bebé, cuando respira, se nota que su pancita sube y baja correctamente. Todos nacemos con una buena ventilación. Sin Sí. embargo, por estética, también muchas veces perdemos ese tipo de respiración de manera adecuada. Entonces ya no nos gusta que se vea bien la pancita que sube y que baja, y entonces lo empezamos a hacer un poquito más con el tórax, y después ya no empleamos los músculos abdominales, que es también muy importante. Eh, y por eso vamos perdiendo como una buena respiración. Pero sí, en esta parte la respiración diafragmática es como la básica y la elemental, donde puedes regular hasta la presión arterial de una persona. Hay estudios donde se nota la evidencia de que con una buena respiración diafragmática puedes también controlar los niveles de la presión arterial. También para las personas que tienen ansiedad, depresión, estrés, esta respiración es muy importante para que nuestro sistema nervioso también logre controlarse. Pues vamos a esa respiración que, según la neumóloga, fue lo que me salvó de una segunda cirugía. El que el Ujú. diafragma se pusiera a trabajar, tú me corregirás, permitió que el líquido residual se moviera y se reabsorbiera o algo pasó, pero ya quedó mi pulmón derecho liberado. Vamos con esa respiración. ¿Nos puedes mostrar cómo es y qué Sí, haces? claro, ¿Cómo tengo que hacerla? sí, claro. Primero hay que entender dónde está el diafragma. El diafragma es un músculo que está en forma como si fuera una cúpula, como un paracaídas, que está en esta parte debajo de los pulmones, y divide justamente: arriba están los pulmones y abajo están todas las vísceras, hígado, estómago, páncreas, todo. ¿Debajo Entonces, de los al pulmones es- es a la altura de mi ombligo? no, ¿Dónde acaban mis está pulmones? aquí, donde ustedes se sienten las costillas, Sí, que empiezan a terminar, ¿dónde te... ahí, Ahí, va. ahí, está como así, a este nivel, Sí, va. más o menos. Entonces está como una cúpula. Arriba los pulmones, debajo todas las vísceras. Y cuando nosotros respiramos, el diafragma debería bajar y aplanarse, y eso permite que los pulmones se llenen de aire. Ujú. Cuando nosotros soplamos, el diafragma sube y los pulmones como que se hacen más chiquitos. Entonces, el diafragma está haciendo esto: meter aire, soplo, meto aire, soplo. Todo el tiempo está haciendo esto, todo el tiempo el diafragma. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la respiración diafragmática, yo les pido que pongan una mano aquí donde terminan las costillas, abajito, que es donde está su estómago, para que sientan ustedes cómo se mueve un poquito el diafragma. Lo que ustedes van a sentir es que sale el estómago. No es que le estemos metiendo aire al estómago, sí o sí va a llevar a los pulmones, pero lo que pasa es que el diafragma se aplana, empuja las vísceras y salen un poquito. Es lo que sentimos. Ya. Entonces, lo que yo les pido, poniéndome de ladito, es que metan aire por nariz, y intenten sacar la pancita sin mover el pecho. Así, de esta manera. Y cuando soplen, van a soplar por boca. Eso es bien importante también. La boca debe de ser así, como si mandaran un beso, así. Y cuando soplen, meten el abdomen. Ahí es bien importante que contraigan los músculos abdominales y los metan
para que por presión saquemos también el aire y el diafragma se mueva de mejor manera. Entonces, recapitulando, meto aire por la pancita y cuando soplo, meto aire por nariz, meto aire, soplo. ¿Sí se logra ver? Sí, sí, claro, ¿no? Muy, muy claro, sí. Ese tipo de respiración es, les repito, no es que ya estemos llevando aire al estómago, es que estamos metiendo el aire ya a las bases del pulmón. Estamos activando esa parte que generalmente, y esto es importante mencionar, cuando nosotros respiramos y vemos que las personas respiran con un movimiento amplio en el tórax, generalmente están llenando el pulmón bases en la parte media y en los ápices, la parte más de arribita, pero las bases del pulmón casi no están ventilándose. Entonces, con esta respiración estamos llevando el aire hasta las bases, que fue lo que en tu caso fue lo que funcionó, que como había líquido ahí y por la presión de llevar el aire hasta las bases, fue lo que mejoró tu funcionamiento pulmonar. Había Entonces, 30%, el médico calculaba 30% de líquido en mi pulmón, de ocupado el pulmón. Era una cantidad considerable, Miriam. exactamente, entonces ese líquido estaba en las bases. Sí. Cuando tú activas con esta respiración las bases del pulmón, por presión, hiciste que se moviera ese líquido, se reabsorbiera y tuviera más capacidad pulmonar tu cuerpo. Yo Pero estoy, es un ejercicio súper simple, sí. pero que la verdad es que si se hace de verdad conscientemente, al menos cada hora, Ah, unas 10 respiraciones, a eso iba. 10 15 20 de verdad que van a notar un cambio muy significativo A eso iba, y en Miriam. muchos ámbitos. Recién te conocí, me dejaste diversos tipos de respiración, esta, por ejemplo, cada hora, 15 repeticiones. Pero una persona que no se ha accidentado, un deportista, un cantante, mi amigo que tiene cierto sobrepeso, ¿cada cuánto lo tiene que hacer entonces? ¿Cuántas respiraciones y cada cuánto? Yo te diría que igual, cada hora Cada 15 hora. 20 respiraciones. ¿Por Sí. qué? Porque si de verdad se quisiera ver un cambio significativo, Ah, debería de ser cada hora, para que el cerebro se adapte a que esta es la nueva respiración, que se active el diafragma ujú. y de verdad haya cambios en el cuerpo. Si lo hacemos una vez al día, dos veces al día, la verdad es que no es, sí va a haber un cambio, pero no tan significativo. Como yo he visto y con experiencia de mis pacientes, la verdad es que haciéndolo así constantemente es como se logra hacer un cambio. Con un deportista, por ejemplo, es diferente. Mm. Eh, bueno, con ellos habría que ver el tipo de actividad que hacen. Por ejemplo, una persona que está corriendo y corriendo, el tipo de la respiración mientras va corriendo es diferente porque necesita aumentar su capacidad para que recorra largos kilómetros y no se canse. Pero mientras no esté corriendo, bien, sí o sí puede hacer esta respiración y ya cuando corra va a ver que tiene una mayor resistencia. Un cantante también. Un cantante activa muchísimo el diafragma, activa mucho el abdomen. Entonces, mientras él esté propulsando o produciendo la voz, él ya ahí, mientras está cantando, ya está activando su diafragma. Pero bueno, si no está cantando, sí o sí podría hacer los ejercicios diafragmáticos sin problema. Perfecto, Miriam. Yo sé, porque te veo que estás ya en la clínica, que te aproximas a tu horario de trabajo. Y algunas otras respiraciones que aprendí contigo son la respiración costal, la respiración sumada. Esas requieren otras técnicas, son para otros padecimientos. Sí, cada una tiene su
sus casos muy específicos. Ujú. En la sumada sí o sí hay que estar viendo yo con paciente que lo haga de manera adecuada porque es mucha la presión que está entrando al pulmón, y ese sí no en todos se pone. Va. Ahí sí hay que valorar bien, bien con qué paciente sí. Además La tiene como cierta costal, dificultad, Miriam. La sentí un poco difícil de repente. sí, claro, sí. Hay que coordinar entre que metes el aire cuando lo expulsas y lo vuelves Sí. a meter. Sí. Sí, sí. ¿Y la Y costal? bueno, la respiración costal sí se puede ocupar en la mayoría de los pacientes. Esa es una respiración justamente porque como movemos casi siempre esta parte del tórax y movemos los hombros, la respiración costal se trata de que nosotros movamos las costillas. Las costillas están así y cuando respiramos, perdón, están como así, cuando respiramos deberían hacer como esto, se Mm, abren mm. y se cierran. Metemos aire y se abren y se cierran. Pero hay personas que como nada más respiran aquí, no mueven nada de sus costillas Sí. y eso es lo mismo. Eso está impidiendo que el diafragma también se abra, porque el diafragma también se agarra de las costillas. Entonces, si se mueven las costillas, se va a mover también el diafragma. Esta respiración costal es muy sencilla. Se ponen las manos aquí. Ustedes tienen que ubicar dónde aquí acaban mis costillas y se vienen así, hacia el centro. Entonces, las manitas se ponen toda la palma de la mano aquí, sobre las costillas. Y cuando ustedes meten aire, van a dejar que se abra. Yo les digo siempre que cierren los ojos cuando hagan esta respiración, que cierren los ojos y metan aire y sientan cómo se abren las costillas. Y cuando soplen, ustedes lo que van a hacer es una ligera presión hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Entonces, sus manos están así, meten aire, deja que se expandan y cuando soplen por boca otra vez, aplastan un poquitito sus costillas. Lo voy a hacer yo. Me quedo aquí, meto aire por nariz y cuando soplo, ahí libero, meto aire, soplo, meto aire, soplo. Obviamente, ustedes cuando meten aire ya saben que tienen que sacar la pancita y cuando soplen, sí aplasto aquí y contraigo también el abdomen para que todo esté funcionando, tanto el diafragma como las costillas, que sí hagan este movimiento. Y Ya. ese sí lo podemos hacer unas 3 veces al día, unas 20 repeticiones. El que sí me interesa un poquito más siempre a mí es el diafragmático. Perfecto. Ujú. Bueno, Miriam, pues yo sí sé dónde localizarte y he sido puntual con mis citas. También el paciente se Sí, tiene que comprometer, no nada más el fisioterapeuta tiene que ser un profesional como tú, también el paciente también debe cooperar. Yo sí sé dónde localizarte cada semana que te veo. Pero ¿dónde podemos encontrarte quien busque, quien tenga un accidente o quien quiera cuidar su salud pulmonar? ¿Dónde sí. te Bueno, encontramos? actualmente estoy dando consulta en satélite los martes y jueves en las mañanas. Y los miércoles estoy en Roma Norte. Les menciono mi teléfono, cualquier duda y aclaración, ahí estoy a sus órdenes. Es 72 24 23 06 57. Mi nombre es Miriam Guzmán, y con mucho gusto los atiendo. Perfecto, Miriam. Pues no tengo más que palabras de agradecimiento por esta entrevista y por el trabajo que haces conmigo semanalmente, pero pues estamos en contacto, por favor. Y habrá Estamos en otra segunda contacto y entrevista, porque esto está muy interesante. sí, claro que sí, con mucho gusto cuando ustedes lo decidan y gusten. Gracias, Miriam. Pues pasa un buen Gracias, día. Estamos en contacto. gracias y saludos a todos.
Mucho gusto, hasta luego.